Vamos a respetar el orden inverso, alfabético inverso para dar derecho de réplica. Alejandro tiene que irse. Vamos a empezar con Alejandro, tomando en consideración los comentarios de los participantes en la mesa, tanto comentaristas como expositores, así como las preguntas del público. Alejandro. Muchas gracias, Jean-François. Voy a tratar de hacer 3 puntos. Me parece que hay muchas ideas en la mesa que obviamente nos llevaría un buen rato tratar detalle por detalle. El primero tiene que ver con lo que decía Arturo Alvarado acerca de cuál es el papel de las encuestas en el contexto político actual. Y yo quiero hacer muy clara la diferenciación, y esa ha sido no solamente mi guía personal, sino también nuestra política editorial en Reforma, en que para el contexto político democrático la importante es la encuesta y no el encuestador. Creo que debemos de separar muy claramente los dos. Cuando hablamos de la encuesta, hablamos de sus metodologías, de su ejecución, de sus datos, de la manera como va publicada. Y yo creo que aquí habría que también reflexionar acerca del papel que el encuestador está tomando como parte del proceso, como parte del show, como parte de la discusión política. No son, en este sentido, ejercicios que se van más allá de lo que es el dato y la metodología. Por supuesto, hoy en día, cuando todos hablan de encuestas, hablan con la autoridad como si hablaran de cualquier tema, y es muy fácil porque se toman en cuenta simple y sencillamente interpretaciones que trascienden fundamentalmente el ámbito metodológico y operativo de la encuesta. Me parece que aquí una de las cuestiones que me faltó mencionar en la parte ética de estas, creo que se puso muy en claro en la participación de Arturo, es el financiamiento. Finalmente, esa es una de las cuestiones que tiene que ir por delante en la publicación de encuestas. Con respecto a este tipo de seminarios, talleres, obviamente el tiempo es muy limitado, pero son un gran foro para reflexionar lo más académicamente posible acerca de las encuestas, más allá del ruido y más allá del show, que estas lamentablemente se van envolviendo a lo largo de una campaña. Hemos visto, y creo que un foro como estos lo que hace es poner en su nivel más decoroso posible a la profesión. Creo que el profesional de las encuestas requiere de jugar el papel más decoroso posible en un momento como el que vivimos, en donde las encuestas requieren la credibilidad metodológica y operativa y ética de las que hablé en mi presentación, y no necesariamente volverse, como dije, a nivel personal, un jugador o un actor. Pero si vamos a hacer estos seminarios, y yo me apego totalmente a la invitación de Francisco Gil Villegas, y ojalá lo hagan los organizadores, que se haga una evaluación académica de lo que se está haciendo. Pero discrepo de Francisco Gil Villegas en cuál sería el enfoque de esa evaluación. De nuevo, nos estamos enfocando nada más en el dato. Hay mucho más en la encuesta y en su realización. Una encuesta que sale atinada, como él lo dijo, no necesariamente es una encuesta buena. Hagamos el trabajo académico y hagámoslo bien. Creo que para esto finalmente son estos foros. ¿Quién gana? Es decir, un buen ejercicio académico no es nada más decir quién acertó y quién no, sino examinar una serie de factores mucho más profundos acerca de esto, porque perfectamente alguien con una encuesta inventada puede acertar, puede atinar. Las encuestas no atinan, las encuestas estiman a través de estimadores precisamente estadísticos lo que creemos que va a pasar. Y no estoy diciendo esto en el sentido, Francisco, nada más escucho mucho este asunto de, a ver, el que acertó salió bien, el que no. La encuesta es mucho más. Finalmente, me parece que Reinaldo Ortega hace un punto crucial que tiene que ver no solo con el quehacer, sino con la divulgación también de las encuestas. A partir del 2000, y se ha mencionado mucho, y es algo que traemos todo el tiempo desde el 2000, ¿acertaron las encuestas o no? No acertaron. ¿Eran malas? No necesariamente. ¿Qué pasó después del 2000? Precisamente por trabajo académico, por trabajo de investigación científica mucho más elaborado. Una de las explicaciones más convincentes del 2000, más allá de si la gente mintió o no, o de si hubo un efecto Nicaragua o no, o de si hubo un voto oculto, fue que ninguna de las encuestadoras que preveía un triunfo de la Bastida por 2 o 3 puntos
estimó sus resultados con base a la participación electoral esperada. Cuando se corrigen o se reanalizan las encuestas, y todas estas son públicas, en el caso de Reforma todas están de acceso a público a los investigadores y lo han estado por mucho tiempo, a diferencia de otras, por ejemplo, aquella famosa encuesta de María de las Heras, que le atinó al resultado del 2000, no tiene acceso público, no pueden los investigadores ver si realmente eso es lo que sucedió, simplemente fue una ocurrencia de María. Cuando regresamos ex post como investigadores, no como encuestadores periodísticos del momento, sino como investigadores y reexaminamos esos datos, nos damos cuenta de que efectivamente nos faltó en el 2000 estimar lo que hoy en día conocemos y sabemos como votantes probables. Reinaldo, hay muchas maneras de hacerlo, cada quien lo decía perfectamente bien María. Desde el punto de vista de los códigos de ética y estándares de los encuestadores en el mundo, tú no tienes la obligación ni mucho menos el publicar qué hiciste. Y hay dos razones. Una, o vas a explicar qué pasa en la encuesta, qué te dice en la encuesta, o vas a dedicar parte de tu página del periódico en explicar qué hiciste estadísticamente. Creo que no ese es el caso, y para regresar al ejemplo de Soledad Loesa, el ingeniero no te va a dar todas las formas, te va a decir el puente se hizo así, y y es sólido, y demás. Es decir, hay varios paralelismos aquí. Sí hay, sin embargo, y aquí me parece que con esto termino, los invitaría, ¿cuál es el lugar adecuado para estas discusiones más profundamente metodológicas? Por supuesto, foros como discusiones académicas, no de periódico. En el 2000, las correcciones de votantes probables y que finalmente explican el éxito de la proyección electoral de las encuestas de Reforma, está muy explicado entre otros lugares, en mi libro del votante mexicano, en donde perfectamente se dice qué es lo que se hace para, ¿sí? Ahora, esa discusión académica es difícil seguirla en una discusión periodística. Es decir, aquí, como dije nuevamente, los códigos de ética profesional de los encuestadores a los cuales, en el caso nuestro, nos apegamos, te piden divulgar, diseminar, transparentar que estás usándolos, más no necesariamente cómo lo están usando. Una sencilla razón, porque hay millones de formas de cómo hacerlo, ¿no? Y aquí creo que una de las características de una mesa como estas es que efectivamente la pluralidad, el mosaico de diversas metodologías en las cuales confía cada uno de estos profesionales que ha estado aquí es múltiple, es muy grande. Creo que aquí, de nuevo, y con esto cierro de la misma manera como empecé, es la encuesta la que finalmente habría que poner a reflexión y no necesariamente al encuestador. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias Alejandro, y tomaremos en consideración esa posibilidad de incluir un segmento en la sesión del 6 de julio con los encuestadores para analizar qué ha pasado con el voto y con los resultados de las encuestas. Muchas gracias. Sí. Rafael, por favor, Jiménez. Lo primero que quiero dejar claro es que en México la industria o el campo de investigación por encuestas ha avanzado enormemente, y simple y sencillamente del 2000 al 2006 el avance es fundamental, y no digamos de 94 a 2000. En el 2000 habían un montón de encuestas falsas que se difundieron durante todo el proceso electoral. En el 2006 prácticamente no hubo ni una sola encuesta falsa que se difundiera en esta campaña. Probablemente habrá una por ahí perdida o dos, ¿no? Pero en realidad es una gran diferencia con el 2000, donde hubieron una mitad de encuestas difundidas eran francamente falsas, sin investigadores, o sea, inventadas por completo, así para que nos demos una idea. Efectivamente ha avanzado pues el campo, y no solo eso, en estas elecciones finales, de los cuadros que estamos viendo, a pesar de que todos los encuestadores tienen algo, y es lógico, nadie va a encuestar y entrevista a todos los mexicanos, se hacen muestras, el método tiene sus fuentes de error, digamos, ¿no? Precisamente porque no se entrevista a todos, y precisamente es parte de lo que refleja las diferencias entre los encuestadores. Pero hay una gran diferencia en relación al pasado, lo que pasó ahorita, en el 2006, y de hecho son mucho mejores encuestas que nunca, ¿no? La mayor fuente de error de las encuestas en México es la fecha de levantamiento. O sea que, caray, ese solo dato nos demostraría que la industria ha mejorado muchísimo, ¿no? Es
¿Por qué divergen tanto algunas de estas encuestas? Depende del día de levantamiento. La otra, no nada más me refiero a eso, sino en general, ¿no? Eso es la mayor cantidad, la mayor explicación de por qué varían las encuestas de unas con otras, considerando a los 7 u 8 mejores encuestadores que hay en México, ¿no? Las agencias importantes, pues, que hay en México, ¿no? Más allá de eso, yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de estos años es que las campañas sí tienen efectos. La caricatura que hizo María es una barbaridad, porque nadie dice que la televisión sea lo único que existe en la vida real, ¿no? Lo que sí sabemos es que los partidos orientan cientos de millones de pesos a las campañas, que sí tienen una compra grande de publicidad. Eso sí lo sabemos, y sabemos que sí tiene efectos, aunque el componente central del voto sigan siendo variables como la marcha de la economía, la aprobación presidencial, cosas que son ultra sabidas en México, ¿no? Publicadas, discutidas, replicadas, etcétera, una y otra vez, como lo de la aprobación presidencial. Entonces, en ese sentido, no hay nada que la industria mexicana de encuestas o de investigadores de opinión o de investigadores con encuestas tengan de retraso en relación a otros países en el mundo, ¿no? Me parece a mí que esta elección, definitivamente, siendo 3 los actores centrales, principales, nadie puede desdeñar un partido de 25. De hecho, el tercer lugar en esta elección es más fuerte que el tercer lugar en la elección del 2000 o de 2003, ¿no? Entonces, en ese sentido, son 3 los actores principales, pero solamente son 2 los ganadores potenciales, si vamos a realmente a creer en la información que tenemos, ¿no? También tenemos la posibilidad de no creer, ¿no? Pero en realidad la información empírica, la información metodológica, seria, que las 7 u 8 agencias que creamos son más potentes que las probablemente, pero ahorita las encuestas se han probado como el mejor instrumento para estudiar las campañas hasta la fecha, y seguirá haciéndolo muy probablemente, las campañas. Entonces, en ese sentido, yo no veo mucha probabilidad de que el tercer lugar avance, mirando los datos de todos, de las 7 u 8 agencias en las que sí creo, no en las 13 que publicaron, sino 7 u 8 que sí creo, más su consistencia, solidez y demás. Definitivamente me parece que solamente tiene 2 ganadores potenciales esta elección, y siendo muy importante el tercer lugar, no desdeñable, y un factor de estabilidad o inestabilidad política una vez que concluya la elección el PRI. Yo creo que lo más importante de esta elección probablemente sea el debilitamiento del PRI. Bueno, aparte de quién va a ganar, ¿no? Que eso es trascendental. Pero lo que es un hecho es que el PRI se verá fuertemente debilitado, independientemente de cómo quede la elección. El PRI en el 2000 sacó 36% la Bastida, 39% sus legisladores, el PRI solo. En el 2003 sacó 36% solo, y sumado con el Verde 42%. En esta elección, bajo ningún concepto se va a acercar a ese porcentaje, pero ni de cerca va a estar, ¿no? Y de hecho, parte de lo que explica la volatilidad y los cambios en las preferencias electorales en este periodo, además de la publicidad, es precisamente la debilidad del PRI. Los priistas que dejaron de ser priistas en esta elección, o que no están pensando votar por Madrazo, en este caso, ¿no? Que no les gustó como candidato, son parte de lo que explica el comportamiento de ellos durante la campaña, y al final las urnas es parte de lo que explica los cambios que han ocurrido en esta elección. Entonces, me parece a mí primerísimo, la industria de encuestas en México es seria, consolidada, buena, general, con parámetros internacionales de calidad. El mayor factor de error es la fecha de levantamiento, que caray, eso tiene mucho que ver con la legislación que hay en México, y que ayudaría a mover unos días la fecha de cierres para tener encuestas un poquito más precisas. Por supuesto que todo lo que ha ocurrido, estos movimientos que han estado durante la campaña, tienen una explicación lógica, y las variables estructurales del voto siguen siendo más importantes que las variables coyunturales, pero las elecciones se definen precisamente por estas variables, las no estables, digamos, sino las fuentes que tienen más inestabilidad en una campaña. Muchas gracias, Rafael. Ana Cristina Covarrubias. Gracias. Bueno, yo me centro en un tema nada más que
fue recurrente en todos los comentaristas, que es el asunto nuevamente del PRI. El problema del PRI no es que vaya, evidentemente no va a desaparecer, el PRI va a tener la mayoría en el Senado, el PRI va a tener un porcentaje altísimo, si no igual, pero muy cercano a lo que tenga el líder que hasta ahorita se ve que puede hacer el PAN en los diputados. Pero en el Ejecutivo, ese es el tema. En el Ejecutivo, Roberto Madrazo está en tercer lugar y por eso es que se centra tanto la discusión de nada más hablar de dos, pues porque se está hablando de la elección presidencial. ¿Y por qué está así ubicado? Yo debo aclarar que soy pionera en México de los estudios de opinión pública, o sea, yo empiezo a trabajar en esta materia desde el cambio del presidente López Portillo, o sea, ya corrió tiempo. Bueno, pero en esta ocasión, con respecto al Roberto Madrazo, por lo menos 2 años tengo que estarlo evaluando como sistemáticamente como a otros posibles candidatos a la presidencia de la República, y tiene un nivel de rechazo a nivel personal que llega a ser de diferencial negativo. El diferencial es sencillamente la resta de la opinión favorable quitada la favorable. Mientras en un momento dado los candidatos que en su momento despuntaron como fueran los líderes tenían más 30 puntos, Roberto Madrazo tenía menos 45. ¿Por qué este desprestigio personal de Roberto Madrazo se acentúa con el proceso interno de elección del PRI y después con el problemón de la renuncia de Arturo Montiel, que mucho del electorado pues, lo vio como sospechosa? Pero se inicia también desde el proceso en donde hay la elección interna por la presidencia del PRI, que también se tacha como una elección que no estuvo del todo limpia, ¿no? Bueno, entonces viene acarreando una carga monumental de rechazo y de hecho en su comportamiento de los últimos momentos ha subido considerablemente, ya no tiene menos 30 y algo, tiene, no me acuerdo la cifra, pero tendrá menos 18, es una barbaridad de recuperación, porque, y en lo personal se lo comentaba hace un momentito a Jean-François, yo por ejemplo, en mi opinión personal, creo que en el debate fue extraordinariamente bueno, o sea que fue el de los 3 candidatos el que verdaderamente se atuvo al guión, el que antes de presentar una propuesta expresada con toda seguridad, concreta, viable, etcétera, presentaba el diagnóstico por el cual podíamos los ciudadanos ver por qué era necesaria esa propuesta. Con todo y eso se sorprende uno al ver al día siguiente, inclusive no nada más de las encuestas que claramente tenían como ganador a Felipe Calderón y la tenían como ganador porque los que habían visto el debate eran panistas, bueno, esas que no valen, que son telefónicas y que no, los comentaristas inclusive del periódico Reforma, los analistas políticos, entre los cuales hay gente de lo más destacada de este país, pues no vieron a Roberto Madrazo. Esto ya es una carga, es un karma verdaderamente que trae él en lo personal y esto ya no le va a alcanzar el tiempo, pues ya no le alcanzó para recuperar ese prestigio. Sin embargo, pues el PRI va a tener, y esto pasó, lo que ocurre es que le hace bajar al PRI inclusive, porque aunque gane Senado y tenga la posición de mayor voto para los diputados, de todas maneras no va a ser la que históricamente ha tenido. Bueno, a él le pasa lo contrario que al PRD con López Obrador. O sea, López Obrador con el carisma que tiene en los niveles económicos medio para abajo,
ha elevado al PRD. El PRD va a conseguir en diputados y senadores algo que jamás había soñado conseguir. Y en el Ejecutivo pues está encabezando las encuestas, como ya lo dijimos. Pero tengo también datos de un estudio que sí hicimos en abril, 30,000 casos a nivel nacional, antes de que se hablara del voto que se le ha llamado que si útil, que si estratégico, que yo le digo el voto diferenciado del PRI. Tengo los datos de que en los estados que llamamos críticos, que son estados que tienen mayor número de electores, en su mayoría, algunos no son de ellos, pero están metidos los que tienen mayores electores: Jalisco, Veracruz, el Estado de México, etcétera, Puebla. Bueno, en esos casos tengo la curva de la elección, ya como estaban votando los priistas. Es el análisis entre gente que dijo ser simpatizante del PRI, exclusivamente en ese segmento, gente que dijo ser simpatizante del PRI. El análisis es cómo votan para el Ejecutivo, cómo votan para senador y cómo votan para diputado. Y allí los simpatizantes priistas ya se ven votando hasta 10 puntos menos para presidente de la República, o sea, para Roberto Madrazo, y sí votando a favor de sus candidatos locales para Senado y para diputados. De ahí entonces se desprende toda esas hipótesis de que le puede esto inclusive favorecer al PRD, en tanto que hubiera más comunión ideológica, de estar más hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero el dato viene del mes de abril, una encuesta hecha con representación a nivel distrital, y en ese dato tenemos claramente ya votando de manera diferenciada a los simpatizantes priistas. Con eso yo termino para no hablar más. Perdón. Sí, sí. Yo no estoy apoyando. No, claro. Perdón. Bueno, gracias. Perdón, yo pensé que A ver, Jorge. Brevemente, el comentario provocador de Francisco Gil Villegas de que las tendencias electorales son mejor indicador que la intención de voto. Es muy provocador, estoy parcialmente de acuerdo, obviamente parcialmente en desacuerdo. Te diría que sí, si lo único que importara como determinante del voto es el partido, pero también importa el candidato. Y eso es precisamente lo que está generando toda esta volatilidad. Y creo que aquí hay que mirar un poquito más hacia la experiencia gringa, que básicamente fue lo que le llaman The Rise of Candidate Center Politics. O sea, realmente la gran transformación que ha ocurrido en los últimos 10 años en México es la importancia de los candidatos, vinculado básicamente con el uso de la televisión como medio de acercamiento con el electorado, que tiene que ver con reformas legales, todo el dinero que les dieron a los partidos con la reforma de 96. Pero básicamente lo que hoy día tenemos es una importancia creciente de los candidatos, y esto hace precisamente que muchas veces haya una ruptura con los patrones electorales de voto. No siempre ocurre, a veces sí, a veces no. El ejemplo de Estado de México, por ejemplo, cuando a mí me decían que Peña Nieto iba a sacar más de 40%, regresaba yo un poco a tu predicción, las tendencias electorales, no veía yo al PRI con más de 45% del voto en muchísimo tiempo en el Estado de México. Sin embargo, importó el candidato del PRI y también el del PAN. Unos meses después, en la elección para presidente municipal, el PRI regresa a sus niveles de 30 y tantos, los bajos 30. O sea, movimientos muy importantes debido a los candidatos. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta la tendencia electoral, pero el peso de los candidatos ya es tal, y yo creo que esta sí es una transformación histórica realmente que tenemos hoy día, que vas a tener mucha volatilidad, y el mismo electorado se ha transformado, es un electorado más joven, con menor adhesión a los partidos, y por ende le da más importancia a los candidatos. Dicho esto, si tomamos nosotros, los que hacemos las cosas más o menos bien,
se toma en cuenta los resultados pasados para hacer la muestra. Las muestras de varios de nosotros, están estratificados por resultado electoral, por casillas ganadas por el PRI, por casillas ganadas por el PRD, por casillas ganadas por el PAN. Lo que sucede es que en esas zonas, en esos bastiones priistas, no están votando por Roberto Madrazo. Hay un voto dividido muy, muy fuerte. O sea, siguen siendo priistas en la pista legislativa, pero no son priistas en la pista presidencial. Entonces, creo que seguiremos utilizando las tendencias históricas, de ahí sacamos el muestreo, de ahí hacemos nuestro mejor trabajo, pero tenemos que incorporar, y eso es lo que hacen las encuestas, incorporan la importancia de los candidatos. Yo rápidamente, no les voy a quitar más que un segundo. Ulises, sí. Uno, si vas a hacer datos agregados de resultados electorales, nada más no confundas tipos de elección porque son muy distintas. Nada más tener mucho cuidado con eso, ¿no? El ejemplo del Estado de México proyectado a lo federal no necesariamente. Pues bueno, no importa, mira lo que queda de esta sección, ¿no? A ver, Después nos juntamos, ¿no? Nada más quiero terminar, les agradezco mucho a ustedes la iniciativa muy interesante que hizo Reinaldo. Quiero decirles que tener y mantener un archivo es muy costoso, lo aprendimos en el CIDE, soy profesor afiliado al CIDE. En el CIDE hay un banco de datos de opinión pública que tiene la friolera de 4.500 estudios de las oficinas de la presidencia que me tocó encabezar en 2 sexenios, unas cuantas de otros. Hemos hecho un enorme esfuerzo, estamos ya, hemos invertido mucho dinero en esto, vamos a invertir más. Firmamos un acuerdo de colaboración con el Roper Center, que es el segundo archivo más grande en los Estados Unidos de estudios de opinión. Ya está digitalizado, quería yo haberlo presentado antes de la elección, precisamente para torcerle la mano a mis colegas y que me entreguen los datos. Me uno a la junta que convoca el Colegio de México para ver quién le atinó y quién no. Yo renuncio a decir si le atiné o no, porque yo sé lo que piensan ahorita y no lo que van a pensar en la votación. Con mucho gusto hago un disclosure de mis métodos. De hecho, ese disclosure está dado desde hace mucho tiempo, en el año 2000, en el libro que publicó el IFE en un seminario maravilloso donde todos los encuestadores nos encueramos. Y dijimos cómo lo hicimos y qué hicimos bien y qué hicimos mal. Entonces eso ya existe. Una cosa muy rápida, no hay gran diferencia entre el modelo, no es el problema el modelo de votantes probables, hay problemas más serios. Entonces, yo los invito, aquí hay unos cuantos, ya casi no me quedaron ninguno, esperemos que el Colegio de México nos convoque, que nos volvamos a encuerar y les urjo a todos los colegas a que integremos el banco de datos que les presentaré, si me da permiso el Colegio de México, ese día, que ya está digitalizado, que ya está accesible y que nada más les pedimos una muy, muy simbólica contribución para poder mantenerlo. Muchas gracias y gracias por su atención. Gracias Ulises, gracias a todos los participantes, a los comentaristas, al público.